Y hermanos y hermanas, qué gusto saludarles esta tarde. Gracias por unirse. Este es el grupo de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica y la Academia de Consultores y Líderes. Bienvenidos esta tarde. ¿Hay dentro de nosotros alguien que es su primera vez escuchando una clase como esta? Sí, Muy bien. ¿Cuál es su nombre, hermana? ¿Y de dónde es? Lucía Cono Barbosa de Perú. Oh, peruana. Mi hermano Jorge Acevedo, una su paisana ahí. Hermana Lucía, bienvenida hermana, esperamos que pueda sentirse muy bien entre nosotros. En el chat del grupo va a encontrar dos links. Uno que es donde van a encontrar todas estas clases que se graban por si las quiere volver a consultar. Y dos, si quiere unirse a un grupo de WhatsApp para poder tener mayor información. ¿De acuerdo? Ya, hermano. Ok, bienvenida. Recordamos a cada uno de ustedes mantener sus micrófonos apagados mientras está la presentación y si quieren algunas preguntas pueden levantar la mano y si no, pues al final habrá un tiempo para hacerlo. Gracias, hermanos. Ya. Muy bien, vamos entonces a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí. Muy bien. Bien, vamos entonces empezando. ¿Qué vemos aquí en la pantalla? Mm, bueno, Un árbol bueno, familiar. Un árbol familiar. Muy bien. ¿Y qué es lo que les llama la atención de ese árbol? ¿O qué más pueden ver además del árbol? El diseño, El diseño es muy bonito, tiene razón. ¿Qué más? Que está sustentado con fotos. Muy bien, que tiene fotos. Muy bien, ¿qué más? Que no tiene nombres, nada más dice yo, mi hermano, papá, mamá, abuelo, abuela. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? las Entonces, generaciones. las generaciones también podemos verlas, ¿verdad? Muy bien, hermana. Pero lo más importante sí es el tema que se nos ha asignado esta tarde-noche, es en cuanto a fuentes y la importancia de que tenga y los beneficios que tiene de buscarlas y de agregarlas a nuestros árboles genealógicos. ¿Hay alguno de ustedes am, me escucha esta tarde que tiene alguna experiencia agregando una fuente al árbol y que le ha ayudado mucho? Mm, Sí, yo, A ver, cuéntenos. no encontrábamos registros sobre la familia de mi papá, porque él quedó huérfano muy pequeño. Entonces, cuando empezamos a buscar en los registros, en su acta de nacimiento y todo eso, en las actas de nacimiento anteriormente, porque ahora ya no lo hacen aquí en México, anteriormente ponían el nombre de la mamá, la edad en cuanto fue registrado el hijo y el nombre de los abuelos, la edad. Entonces, con esos datos obtuvimos un año aproximado del nacimiento de mi abuelo, de mi abuela, de mi bisabuelo y así. Entonces, cuando yo agregué todo esto a Family Search, empezaron a darme registros sugeridos y entonces ahí pude encontrar el acta de matrimonio de mis abuelos y ahí también ya con la edad y todo eso fuimos encontrando también el acta de nacimiento, la fe de bautismo. Entonces, son importantes las fuentes porque nos ayudan a corroborar datos. A veces nada más lo tenemos de oídas, pero ya cuando encontramos las fuentes, ya sabemos con mayor exactitud esos datos que son necesarios para hacer la obra. Muy bien, hermana, muy bien. Bueno, ya nos podemos ir que la hermana ya dio la clase esta tarde. Muchas gracias por su experiencia, hermana. Hermana Carol, ¿fue alguien más que levantó la mano? Sí, sí, pues gracias, hermano Morphy. Pues a mí me pasó algo muy bonito. Yo ya como, yo creo que ya son 6 años buscando los antepasados de una tatarabuela. Y yo nada y nada. Y pues ahora en estos días del fallecimiento del profeta, 3 días antes yo del funeral,
yo recordaba que él en su último roster, que fue como hace 2 años que él participó, él decía, miren, hay cosas que uno ya no puede avanzar y ya uno tiene que esperar ya el momento de Dios de hacerlo, ya en el milenio, ¿no? Y yo como que acepté eso en mi corazón. Y bueno, pues el día en que se presentó el funeral, que fue el martes, yo lo vi, medité sobre el profeta y ingresé otra vez a seguir insistiendo porque ya estoy buscando más pistas para hallar ese registro, pero literalmente ya me tocó directamente con la iglesia de Huila. Y ustedes van a creer, me pasó algo tan hermoso porque la secretaria de la parroquia me estaba leyendo los datos que estaban ahí y yo creo que fue un milagro, el último milagro que me hizo el profeta que yo más he amado, que fue el profeta Rusen Mendelssohn y fue maravilloso porque yo no tenía el segundo apellido de mi abuela, que es Grant. Es un apellido estadounidense y no había registro, ningún registro de su familia acá. Y fue realmente que fue un día de milagro y es muy bello poder encontrarlos, poder saber de dónde proceden, saber que uno puede seguir ayudando a unirlos a ellos, a su núcleo familiar. Fue maravilloso. Muy bien, mire, qué bueno, hermana. Entonces, tanto usted como la hermana nos dicen la importancia de tener fuentes. Ahora, es importante, nosotros estamos haciendo nuestra propia historia familiar y trabajamos cada semana, dedicamos tiempo, buscamos información y agregamos información. Generalmente la información que agregamos a nuestros árboles cuando empezamos a hacer nuestros árboles, la mayoría de información la tenemos a la mano verbalmente o porque mi papá, mi mamá o yo me la sé de memoria, la estoy ingresando. Pero cuando ya no podemos de esa manera, empezamos a hacer nuestra investigación genealógica y empezamos a encontrar algunas personas que debemos agregar. Es importante y habrá otra clase, ¿verdad? Porque de esto puede salir cómo modifico una fuente, cómo agrego una fuente, cómo borro una fuente, cómo recupero una fuente, y hay un montón. Pero hoy estamos hablando del beneficio de agregar las fuentes. Entonces nosotros debemos de ir a nuestros árboles genealógicos y verificar cuántos de ellos tienen fuentes, ¿verdad? O si todas solo están porque yo vine y las agregué. Algunas veces, como la hermana decía, a medida que voy avanzando, Family Search me va sugiriendo y Family Search la mayoría de veces me sugiere con fuentes. Y es importante que nosotros estemos agregando fuentes a nuestro árbol. Una de las hermanas decía, este árbol no es como los de Family Search, pero lo importante acá es que está sustentado por fotos. Al final, las fotos terminan siendo fuentes también en nuestros árboles. Entonces, dependiendo, yo quiero que piensen y digan, ok, no puedo agregar más fuentes porque no puedo encontrar, pero que mi meta sea que de aquí a la cuarta generación, a lo menos mi árbol tenga fotografías, entonces, las que pueda tener en todo mi árbol. Entonces es importante, ya tengo y puedo empezar con mi círculo más cercano. Tengo a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis papás, a mis tíos, a mis primos. Entonces, nuestra meta debería de ser agregar fotografías a nuestros árboles de estas personas para que nuestro árbol sea sustentado más con fuentes, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, ahora entremos a hablar un poquito de qué es una fuente en el árbol genealógico. ¿Alguien de ustedes puede leerlo? Yo le leo. Una fuente es material histórico. Ejemplos incluyen una imagen, un diario, una Biblia, un documento u otro elemento que contenga evidencia sobre su historia familiar. Las fuentes son fundamentales para el proceso genealógico de una documentación y descubrimiento. En el árbol familiar puede adjuntar fuentes a personas, parentescos de pareja, parentescos de padre, hijo y otros. Entonces, cualquier documento que sea verídico y que yo pueda agregar al árbol para poderme dar más información de mi familia es bienvenido y se convierte en una fuente. Entonces, es importante que cada uno de nosotros
podamos estar buscando ese tipo de fuentes. Y he encontrado a muchos hermanos, como las dos hermanitas que nos relataron, que cuando lo han hecho, han encontrado más y más y más, ¿verdad? Y a medida que yo lo vaya agregando a mi árbol, se va a empezar a cruzar con otros árboles y encontraremos muchas fuentes que alguien más ha agregado. Hay algunos tipos de fuentes que debemos de conocer, ¿está bien? ¿Alguien de ustedes puede ayudarme a leer la primera parte? Sí, yo te ayudo. Dice, Por favor. ajá, las fuentes pueden ser de diferentes tipos y se clasifican según su naturaleza. Registros oficiales. Son documentos emitidos por instituciones gubernamentales o eclesiásticas y suelen considerarse muy fiables. Ejemplos incluyen certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, registros censales, registros de inmigración, documentos judiciales y registros militares. Muy bien, gracias, hermano Acevedo. Este es el mejor tipo de fuente que nosotros conocemos y es el que más hemos tenido contacto a ellos, ¿verdad? Certificados de nacimiento, matrimonio, censos, inmigración, judiciales o militares y que Family Search o algunas otras plataformas nos pueden brindar. Y pues qué bueno si las tenemos, qué bueno si las tenemos clasificadas, ¿verdad? Ahora alguien más puede leerme el segundo, Yo, por favor. no, vamos a ver, donde dice las fuentes pueden ser de diferentes tipos y se clasifican según su naturaleza. Registros oficiales son documentos emitidos Es el por... de abajo, registros el de abajo. personales y familiares. Va. Registros personales y familiares. Son aquellos que se encuentran en el hogar y en posesión de los miembros de la familia. Ejemplos son cartas, diarios y cuadernos, libros de familia y Biblias con inscripciones, fotografías con anotaciones. Ay, Y, perdón, me está entrando una imagen. y Y la ujú. álbumes de recortes. Muy bien. Entonces, los que conocemos generalmente son los de arriba, pero podemos tener algunos aquí abajo que nos pueden ayudar y que también podríamos agregar, ¿verdad? Como menciona aquí, cartas, diarios, cuadernos, libros, fotografías, álbumes de recortes que nos pueden, siempre y cuando nosotros estemos seguros y que es verídico lo que encontramos allí, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver otro tipo de fuente. ¿Alguien puede leer esta? Le ayudo, hermano. Por favor. Publicaciones. Materiales que han sido publicados y pueden incluir información genealógica, libros de historia familiar, periódicos que pueden contener obituarios o anuncios, anuarios, recursos en línea, bases de datos y archivos digitales que contienen documentos históricos. Aunque son convenientes, siempre es mejor verificar la fuente original cuando sea posible. Entonces, si se dan cuenta, podemos encontrar diferentes tipos de fuentes para poder agregar a nuestros árboles y son importantes porque nos van a dar algún tipo de información, ¿verdad? Y pues nos da la oportunidad de verificar, como menciona la presentación, mucha de la información que tenemos en nuestros árboles. Y como la clase decía, vamos a hablar un poquito entonces de los beneficios que significa agregar fuentes al árbol, ¿verdad? ¿Alguien puede leer la primera, Hermano. por favor? Beneficios. Estas facilitan que los usuarios colaboren en el árbol familiar. Las fuentes pueden resolver o prevenir disputas. Ok, Agrega ahí está bien, hermano, está bien. Vamos a ir hablando de una por al una. árbol. Hermano, vamos a hablar primero de esta y después de la otra y usted puede seguir ayudando a leer, ¿está bien?
Porque este es uno de los Gracias. beneficios y alguno de ustedes ha tenido una experiencia en cuanto a esto? ¿Alguien? Porque muchas veces se duplica la información y cuando comprobamos que tenemos un documento, pues ya, ahora sí que estamos certificando que nuestra información es verídica. Ujú. Muy bien. Y miren esa última parte de la primera. Las fuentes pueden resolver o prevenir disputas, ¿verdad? Es importante que las podamos tener. Yo quiero comentarles que nosotros con mi papá, el nombre de mi papá es Angélico, ¿verdad? Pero él siempre nos dijo que se llamaba Juan Angélico, ¿verdad? Sus diplomas de la escuela y todo, todo se llamaba Juan Angélico él. Cuando nosotros empezamos nos bautizamos en la iglesia y empezamos a hacer la parte de genealogía, cabalmente el Estado, el gobierno de Guatemala empezó a hacer cierta actualización y nos dimos cuenta que mi padre no llevaba el nombre de Juan. Cuando empezamos a ver su certificación de nacimiento, su certificación de matrimonio, en todas no llevaba Juan, ¿verdad? Entonces tuvimos que, él ya lo corrigió toda la papelería anterior, pero entonces ahí nos dimos cuenta nosotros que él no se llamaba Juan Angélico, sino solamente Angélico, ¿verdad? Entonces podemos encontrar mucha de la información que en nuestro árbol y que nos va a venir a aclarar o como menciona acá, nos va a venir a resolver algún tipo de disputas, especialmente si tenemos algunas cosas en herencia o si tenemos en esa parte nosotros podemos hacer, ¿verdad? Es importante que nosotros entonces siempre estemos buscando esa información en nuestras fuentes. Hermanos, si es tan amable seguir leyendo la segunda, Si gusta, le puedo colaborar. por favor. Agregan riqueza al árbol. La información de un registro sobre sus antepasados puede aumentar su conciencia de que sus antepasados eran personas reales y de que realmente está conectado con ellos. Muy Wow. bien. ¿Por qué piensa, qué piensa de esto, hermano? Pues la verdad sí, o sea, es algo que pues puede llegar a ser como un poquito ilógico, pero realmente a la hora de tú estar ahí en la información y de conocer que tu bisabuela, que tu tatarabuela, eh, tal vez el cerebro puede llegar a pensar que es como imaginativo, pero realmente son reales y fueron reales porque hicieron parte de nuestra historia y hicieron parte de contribuir a que nosotros en este momento estemos acá. Pero sí, en ocasiones como que es parte más, digo yo, del cerebro porque me ha pasado. Esto me ha pasado a mí realmente. Yo sé que son mis abuelos, yo sé que son mis familiares, pero en ocasiones uno simple piensa que son como registros o tal vez tiene como la mente como que lo engaña. Quiero repetirlo, qué pena nuevamente, porque eso es lo que pasa y realmente pues estas cosas, digamos, estas fuentes o estas cosas que su merced dice que es necesario, como fotos, como revistas y cosas de periódico, digamos, que tengan que ver o relativos a las personas, nos ayudan a entender más o a estar más enfocados que realmente son reales. Sí, valga la redundancia. Muy Sí. bien. Muchas gracias. Sí, hermano Ricardo, bienvenido. Sí, buenas noches para todos. Es tan interesante esto porque, mire, una experiencia personal, yo estaba buscando a mi bisabuela, por ejemplo, y toda la vida siempre nos dijeron que se llamaba Rosa del Valle, Aguirre el apellido, y bueno, he empezado a buscar incluso al único tío que estaba vivo,
yo le pregunté si la mamá de él, le digo, la abuela se llamaba Rosa del Valle, la verdad, y me dijo, mira, yo siempre la conocí por Rosa nada más. Y bueno, a la medida que he ido encontrando documentos de fusión y todo eso de sus hijos que han fallecido y todo, incluyendo el documento, el certificado de nacimiento y el certificado de matrimonio de mi abuelo, ella aparecía como Rosa nada más, pero nunca fue del Valle y siempre pensábamos que era de eso, así que tuve que cambiar en mi documentación en el árbol y bueno, a partir de ahí empecé a tener un poco más de probabilidad de documentos que Family Search me ha proveído para averiguar. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, hermano Navarro, por la experiencia. Hermana Carol, Hermano Murphy, sí, dígame, hermano. sí, yo quisiera comentar también algo que es bien importante. Dígame. Acá en México muchas veces acostumbramos a decirles un sobrenombre a nuestros hijos cuando son chicos, pero a Sí, veces va pasando el tiempo y las personas, el Señor les llama y se quedan con ese nombre. A mí me pasó, mi esposa, cuando nos casamos, yo me casé con Rosaelia Redondo y su mamá era María del Carmen, perdón, su mamá era Guillermina Galicia García, pero después con el tiempo que falleció mi suegra y mi suegro, tuvimos problemas porque cuando al buscar la genealogía de sus papás y todo, resulta que se llamaba María del Carmen y no Guillermina. Y tuvimos que ir a los registros para poder modificar todo, para poder poner en orden nuestro árbol genealógico, ¿sí? Para que pudiera proceder y proseguir, porque no podíamos avanzar, porque ese nombre era un apodo, como decimos acá en México. No sé si eso le sirva también. sí, sí, sí nos sirve y me trae a colación ahí tengo una hermana en mi barrio que ella siempre le gustaba que le dijeran Juana y todos hermana Juana, 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 pero ella se llamaba Johanna, ¿verdad? Y entonces, y ella de hecho no le gustaba Johanna y ella como que institucionalizó que todo el mundo le llamara Juana y de hecho algunas veces habían algunos documentos bajo ese nombre. Entonces las fuentes nos ayudan para eso. Gracias, hermano. Hermana Carol y después hermana Irma. Si quiere la hermanita Irma primero y yo ve. ¿Ok? Bueno, a mí me sucedió que empecé a hacer la genealogía por parte de mi mamá. Estaba yo en la parte de su madre, que es mi abuela. Entonces, yo buscaba sus registros y pero me aparecía con otros apellidos y me aparecían personas familiares al lado de ella, pero yo sabía que mi abuela era María Pérez Ortega. Entonces ellos en los registros no me aparecía con ese nombre, me aparecía con Pérez Gómez. Y yo decía, Oh. no, pues no puede ser, no, aunque hay veces salían tíos que conocía y eso. Y se me ocurrió preguntarle a mis primos y decirle, mi abuela o nuestra abuela, ¿cómo se apellida? No, pues que es María Pérez Gómez. Bueno, ¿y por qué me aparece como Pérez Ortega? O yo la pongo como Pérez Ortega porque yo sabía que así se apellidaba. Me dicen, no, prima, lo que pasa es que como abuelita llegó muy jovencita a Tabasco de España, la dejaron encargada con una familia que se apellidaba Ortega. Entonces ellos le pusieron ese apellido, pero su apellido, el que es el original, es Pérez Gómez. Entonces empecé a meter y créame que como por arte de magia, que sé que no es magia, me empezaron a aparecer registros, muchos, muchos, y llegué hasta la séptima generación por parte de mi abuela y me decía, es el papá de tu bisabuelo, esta es tu tía tatarabuela, este es tu primo que no sé qué, estos son los papás de tus tatarabuelos. Y así fue como pude encontrar los registros porque no lo encontraba yo con un apellido que no era el de ella. Muy bien, muy bien. Increíble. Muchas gracias por su experiencia, hermana Irma. Hermana Carol.
Gracias, hermanito Morphy. Uy, pues en realidad, de todos los años que uno pues ha tratado de hacer su investigación en el árbol genealógico, pues es muy grande pues las experiencias que tiene uno frente a las fuentes. Y a veces, pues personalmente al principio no entendía la importancia de las fuentes, o sea, no es como, con todo respeto, ¿no? Como yo coloco una foto y salió, sino realmente es maravilloso. Y yo he aprendido muchas cosas a través de la academia. Por ejemplo, las hermanas en algunos talleres nos hablaban mucho de que si uno coloca un día, una fecha de un día, soporte el por qué usted lo hizo. Porque hay una cosa, puede que a mí me cuenten la historia y me digan, pues mi amor, por ejemplo, mi papi, él nació en junio, pero lo registraron en julio, ¿sí? Entonces, uno se sabe eso y uno puede asumir, colocarlo rápido porque yo lo tengo claro, pero detrás mío pueden venir mis sobrinitas, por allá un familiar en 10.º grado. Entonces, la importancia que nosotros tenemos que tener, nosotros somos dos cosas con fuentes que yo he aprendido. Una, investigadores. Nosotros tenemos que dejar muy bien soportado el por qué esto sí, el por qué esto va, y lo otro, ser archivistas, que cada cosa que nosotros hagamos, que subamos en una fuente, realmente seamos muy ajuiciosos en soportar todo en los lugares donde va. Hoy nomás teníamos un almuerzo familiar y mi bisabuela, por parte de mi abuela materna, a ella siempre le llamaron Nina. Y yo he encontrado registros de sus bautismos de sus hijos en que ella está Nina, pero en algún momento la abuela me dijo, no, ella se llamaba Rosalina. Y yo vi uno y honestamente lo descarté porque se aprende uno, como decía el hermano anterior, que uno se aprende como los apodos por los que lo decían. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos manejar de una manera muy, muy ajuiciosa y muy santa cada fuente, porque por ejemplo, yo tengo claro eso y fallezco yo y cuando vayan a coger el árbol genealógico a continuarlo, mis sobrinos, ellos van a decir, bueno, pero ¿por qué la tía dejó a una Rosalina si la abuela se llamaba Nina? Porque realmente hay registros. Entonces, realmente esta clase la anhelaba mucho, hermanito Morphy, porque esto es muy importante, no solamente para nosotros, sino para las generaciones que vienen, no solamente para nosotros, sino para otras personas que vayan llegando a nuestra genealogía y puedan comprender ese contexto que hubo alrededor de la persona. Muy amable. A usted, hermana. Y como usted mencionaba, muchas gracias por su comentario, pero es importante porque algunas veces nosotros lo damos por sentado que todo lo de nuestro árbol es cierto. Y a veces nosotros tenemos los recursos a la mano para poder verificar la información, especialmente fechas y nombres. A veces son nombres cambiados, el que yo pensé que era primero es segundo, el segundo es primero, o a veces los apellidos, o a veces fechas, un día, o a veces un mes, ¿verdad? Es el mismo día, pero no es el mismo mes. Entonces, nosotros tratemos de tener nuestras fuentes, como decía hermana Carol, de todo lo que fácilmente puedo obtenerlo. Vendrá dentro de investigación todo lo después, pero lo que fácilmente puedo obtener, que son hermanos, sobrinos, primos, tíos, papás, ¿verdad? Debería de estar todo esto sustentado con fuentes, porque las tenemos a la mano. Y segundo, como dice hermana Carol, en algún momento yo terminaré siendo abuelo y terminaré siendo bisabuelo. Entonces, que todo ese árbol esté totalmente fundamentado con fuentes, ¿verdad? Y regresando a este punto es importante porque algunas veces nosotros llegamos en nuestros árboles con personajes muy importantes en la historia de nuestros países. Y entonces se vuelve, como dice ahí, la información de un registro sobre sus antepasados puede aumentar su conciencia de que sus antepasados eran personas reales. Y el hermano, el primero que tomó la palabra decía, y es importante porque algunas veces llegamos a reyes, llegamos a poetas, llegamos a escritores, llegamos a presidentes de la República, llegamos a un montón de personajes que nosotros a veces decimos, bueno, la verdad es que no sé
si yo soy familiar de esa persona, ¿verdad? No sé qué tan conocido es en Latinoamérica, pero en Guatemala existió un escritor que se llamaba José Milla y Vidaurre, era español y vivió aquí en Guatemala, y yo termino siendo familiar con él, ¿verdad? Tiene algunos libros que escribió, unos libros muy famosos, ¿verdad? Pero hasta que yo puedo ver el registro, entonces yo digo, realmente soy descendiente de Pepe Milla y Vidaurre, y con sus libros que él tiene, que son muy buenos, entonces yo, como dice ahí, me agrega conciencia y me siento muy, muy honrado que dentro de mi ascendencia yo tenga escritores, ¿verdad? Porque esa no es una habilidad que yo tengo. Me encanta leer, pero no puedo escribir. Y él era un dramaturgo y era un literario, era un escritor, ¿verdad? Entonces me hace sentir muy bien que dentro de mi árbol aparezca él, ¿verdad? Sí, hermana Blanca. Gracias, hermano. Espero que no se oiga mucho ruido. Eh, No. tengo dos, como anécdotas que contar. Eh, una es con mi mamá. Mi mamá eh, es registrada por mi abuela como hija natural. Entonces a ella le ponen Laura Rodríguez. Pero pues nosotros nos apellidamos Rivera. Yo soy Cárdenas Rivera. ¿Por qué pasó esto? Cuando mi mamá se casa, viene a pedir la mano de mi mamá a mi abuelita y mi abuelita le dice, pero hable con su papá. Y pues, ¿quién es su papá? Mis abuelos nunca se casaron ni nada, tuvieron una relación y nació mi mamá y una tía. Y a las dos las registró como Rodríguez. Y entonces mi papá obediente va y habla con mi abuelo y le dice pues que iba a pedir la mano de mi mamá. Y mi abuelo se llamaba Simón Rivera. Y entonces, cuando mi papá llena los datos para el registro civil, para casarse, le pone Laura Rodríguez. Pero la señorita del registro civil le dice, ¿por qué le pone Rodríguez si el papá se llama Simón Rivera? Y entonces le dice, ella es Laura Rivera Rodríguez. Y así lo ponen en el acta de matrimonio a mi mamá. Y entonces, cuando nosotros nacemos, pues nos ponen Cárdenas Rivera. Cuando mi mamá está trabajando, una de sus jefas, pues le manda a hacer varios trámites del seguro social y de todo eso, y le dice, oiga maestra, pero sus hijos no son sus hijos, porque usted es Laura Rodríguez y sus hijos son Cárdenas Rivera. Entonces mi mamá se tuvo que ir a un juicio y, y para cambiarnos el apellido a nosotros, pero ahí en el juzgado le dicen, va a ser mucho trámite, mejor cámbiese el apellido usted, es un trámite nada más. Entonces mi mamá se cambia el apellido a Rivera Rodríguez y entonces en su acta de nacimiento está Laura Rodríguez, pero en un costado viene una aclaración que con fecha tal, ella se cambió su apellido a Rivera Rodríguez. Entonces, desde ahí nosotros somos Rivera, nosotros deberíamos de ser Rodríguez, porque así está su acta de nacimiento. Entonces, toda esa fuente yo la ingresé en mi árbol genealógico para que sepan por qué yo soy Rivera, ¿no? Y por qué mi mamá se cambió el apellido. Esa es una experiencia, porque es importante tener la fuente. Otra de las experiencias es que mi papá, perdón, es que estoy en el trabajo y hay mucho ruido. Este, Mi papá siempre nos platicó que él había sido militar, pero nosotros nunca lo conocimos como militar porque cuando se casó con mi mamá dejó la milicia. Entonces, él nos platicaba que cuando estaba encuartelado y cosas así del ejército. Entonces, la verdad, así como que se nos hacía, ay, sí, mi papá la verdad nomás nos está engañando, ¿verdad? Nos está choreando, como dicen los jóvenes ahora. Pero un día llegó a la casa a visitarlo, cuando él era soldado,
el teniente coronel, que en ese momento cuando vino a visitarlo ya era general de división. Y entonces dijimos, bueno, pues ya hay una fuente, pero fuente de palabra, ¿verdad? Cuando fallece mi papá y yo empiezo a revisar todos sus documentos, encuentro una carta donde él fue nombrado soldado de primera por el ejército mexicano. Entonces, es una fuente donde yo sustento que mi papá sí fue soldado, ¿verdad? Que él sí, él no los platicaba, pero ahora ya tengo una fuente que sustenta que él en su momento fue un soldado del ejército mexicano. Esas son dos experiencias que Muy tengo. bien. Gracias. Muchas gracias a usted, hermana Blanca. Imagínese, muy interesante, ¿verdad? Hermana Griselda, qué bueno verla por acá. Díganos. Buenas tardes, hermano. Muchas gracias. Bueno, yo le quiero comentar algo. Díganos. Tengo una sobrina. Ella, pues, tuvo su bebé. Eh, ella se separó de su pareja y ella ya no le puso el apellido de el papá del niño. Entonces mi pregunta es, ¿yo debo de poner en el árbol entonces el nombre real, el apellido real del niño o lo debo de dejar como él está registrado? ¿Y cómo está escrito? Inscrito, perdón. Con los apellidos de ella, de mi sobrina. Ok, No tiene los apellidos del papá, el papá. pero por ejemplo, pero en mi árbol genealógico, ¿cómo lo debo de escribir? ¿Qué piensan, hermanos? Si hemos estado hablando esta tarde de la importancia de las fuentes, ¿cómo debería ser? A ver. Como está registrado, porque ahí tiene la fuente, su acta de nacimiento. Sí, hermana Griselda, debe de registrarlo como está inscrito y porque está la fuente, ¿verdad? Para que pueda sustentarlo, aunque como le puede pasar lo que es los casos que hemos estado Exacto. relatando, lo que están relatando de que puede hacer que usted automáticamente sabe Sí. los apellidos del niño, cuáles deberían de ser los correctos, pero nos basamos en las fuentes para que nos corroboren el nombre verdadero de una persona, ¿verdad? Entonces debería de ser el que está inscrito, hermana. Sí, pues, Ok. sí, hermano Navarro. Muy bien, gracias. Bueno. Sí, incluso, hermana, tiene usted la posibilidad dentro de Family Search en cada persona, digamos, tiene notificaciones donde usted puede aclarar y contar un poco la historia, por qué pasó lo que pasó y por qué en realidad son los apellidos que tienen que llevar. Entonces, eso también va a ayudar a clarificar mucho más y más la fuente que usted pueda llegar a tener, van a ser testificadores de esa verdad. Muy bien, gracias, hermano Navarro. Sí, hermano Acevedo y después hermana Lupita. Gracias, hermano Navarro. Gracias. Sí, justo Ricardito acertó, ¿no? Porque es lo que es la instrucción que tenemos. Siempre en el árbol debemos poner tal cual como fue conocido aquí en la tierra o en su país. Eso es vital, ¿no? Que así pueda ser. Eh, Ahora, como bien dijo Ricardo, ya uno puede poner como una nota, como un comentario. Casualmente ese comentario es la historia de esa persona. Por ello que es importante, ¿no? Por eso que se conoce como historia familiar, porque es la historia la que le da vida, ¿no? Las fuentes son las que lo sustentan. Gracias. A usted, hermano Navarro, hermana Lupita y después hermana Rosemary Ceballos. Era para ayudarle a leer, hermano, pero no sé si hay algún comentario antes. Sí, hermana Rosemary está y después me ayuda a leer las tres que vienen para avanzar, ¿sí? Estar con todos, estimados hermanos. Yo quería también agregar a una experiencia, se puede decir. Yo me encontré con un bisabuelo a partir del bautismo de un niño expósito.
que había llegado a su puerta de su casa. Entonces esto se entiende que es un niño que lo abandonó a la puerta de su casa y obviamente mi bisabuelo lo adoptó. Y obviamente él se crió en esa casa de mi bisabuelo, luego formó familia, pero sí debo de aclarar, porque la parte del bautismo dice esposo, anunciando que sí se debe recalcar. Entonces yo puse hijo adoptivo. Hablando de la hermana que dice que su sobrina le había dado los apellidos a su hijo y no los apellidos del padre. Debe hacer una breve historia de la vida para que pueda informar quién es el padre, porque no debemos, pienso yo, el derecho de ser papá debe de siempre recalcar como Dios manda en este mundo. Claro que sí. Gracias hermano también por su experiencia. ¿Más, Lupita? Ok, dice, demuestra la exactitud de la información del árbol. Le ayuda a evaluar la información contradictoria al encontrar información contradictoria como dos fechas de nacimiento diferentes de la misma persona. Las fuentes pueden ayudar a determinar cuál de ellas es más probable que contenga la información correcta. Reconocen la obra realizada por otras personas. Ujú. Sí, ¿verdad? Entonces son importantes que nosotros, pues, son algunos de los beneficios cuando nosotros empezamos a agregar las fuentes al árbol, especialmente la información correcta que debería de tener nuestro árbol, es lo que estamos buscando sustentada en los documentos que podamos encontrar. Veamos algo más que se da. ¿Alguien de ustedes puede leerlo? Yo lo leo, hermano. A ver. Dice, se me salió, espérame, se me salió. Ahí está. Dice verificación y fiabilidad. Las fuentes como certificados de nacimientos, fotos o diarios sirven como evidencia para corroborar la información que se ha registrado. Esto valida los datos y los hace más fiables. Documentación exhaustiva. Las fuentes permiten registrar y conservar no solo nombres y fechas, sino también historias, logros y anécdotas personales, enriqueciendo la historia familiar para futuras generaciones. Evita duplicación de trabajo. Al documentar las fuentes, otros investigadores que consulten el árbol podrán ver la evidencia que respalda la información y no tendrán que repetir la investigación. Miren qué bonito, como nosotros, gracias hermana Mar, al estar haciéndolo de la forma correcta y buscando las fuentes, entonces vamos a tener un árbol más fiable, vamos a poder registrar historias y anécdotas, ¿verdad? Y lo más importante es que vamos a evitar duplicación de trabajo, ¿verdad? Y eso es importante hacerlo para que podamos nosotros tener una historia mm, y poderlo compartir con las demás personas. Veamos algo más aquí. Ok. ¿Alguien puede leerme, por favor? ¿Debo leer esta diapositiva? Permite etiquetar información específica. Se pueden etiquetar las fuentes para indicar exactamente qué pieza de información respaldan, como el nombre y la fecha de nacimiento de una persona, haciendo la información más precisa. Identificación y conexión. Incluir a todos los familiares y las fuentes que los respaldan. Y las fuentes que los respaldan ayuda a identificar a las personas con claridad y a comprender sus relaciones dentro de un contexto más amplio. Esto puede ayudar a descubrir nuevos parientes o ramas familiares previamente desconocidas.
Herramienta para compartir. Al compartir un árbol genealógico con fuentes, la información es más valiosa para otros familiares. Ellos pueden no tener que incluir la misma información y pueden construir sobre el trabajo ya realizado. Son los beneficios que nosotros tenemos. La clase tiene como objetivo que nosotros llevemos la meta al salir de acá o al terminar la clase, buscar fuentes y verificar fuentes. Si ustedes se dan cuenta, Family Search nos permite aproximar fechas y de acuerdo a eso nos permite, o sea, poder hacer las ordenanzas de nuestros antepasados. Pero llega el momento en que esa fecha puede ser, si ya tiene su fuente, puede ser verificada y ya tenemos una fuente más real de lo que teníamos como una información oral, como decía la hermana. Entonces yo puedo verificarla por medio de las fuentes. Entonces a la medida que nosotros nos esforcemos por buscar fuentes, vamos a llevarnos ciertas sorpresas en nuestros árboles y que van a inspirarnos a poder continuar y poder así seguir creciendo con nuestros árboles. Es una experiencia muy bonita cuando encontramos los certificados de nacimiento a veces y ahí involucran a los padrinos, involucran a veces a la partera, involucran la hora. Entonces todas estas fuentes nos ayudan incluso, como decía una diapositiva anterior, imaginarnos cómo era ese tiempo cuando estos documentos fueron escritos, porque algunos hasta nos dan detalles del día o nos dan detalles del lugar, ¿verdad? Y entonces es importante o nos aclaran ciertas cosas que nosotros teníamos confusas en nuestros árboles. Entonces es importante que nosotros podamos estar siempre buscando fuentes y agregando fuentes a nuestro árbol. Muy bien. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Yo no. Ok. ¿O algo que agregar? Pues muchas gracias, hermano Murphy, por tan bonita explicación y por ayudarnos a recordar las cosas importantes o aquellos pequeños detalles que a lo mejor pensamos que ya los tenemos ahí y resulta que nos hacen, pues, darnos cuenta que nos hacen falta. En lo personal me ayudó mucho su clase a poder recordar algunas cosas que a lo mejor todavía tengo que seguir ajustando en mi árbol para que pueda ser más verídico, que esté más completo, que pueda ayudar también a mi familia, a mis hijos, a mi descendencia, a saber esos pequeños detalles con los nombres. Me llamó mucho la atención eso porque es verdad. Yo tenía entendido que uno de mis primos se llamaba Joal y resulta que con el tiempo, ya cuando se iba a la misión, le ponían Álvaro y yo dije, ¿y ese quién es? Y nada, que era mi propio primo. O sea, crecimos juntos, convivimos juntos y todo, y resulta que ni siquiera sabía cómo se llamaba realmente. O sea, hablando ya ahorita, en este tiempo. Entonces, lo mismo nos llega a pasar con nuestra familia presente. Entonces, es bueno e importante el poner esas pequeñas notas, el poder tener con exactitud los registros, el ponerlos en nuestras fuentes, el poner eso, etiquetarlos, el poner en nuestras fotografías, como la actividad que pusieron hoy en recuerdos son dinámicas y que nos ayudan a poder ajustar nuestro árbol. Realmente agradezco mucho su presentación. Estuvo muy buena que realmente ha hecho sentir mi corazón rebosante de gozo, de saber que el Señor nunca se equivoca al poder ayudarnos entre nosotros lo que hemos aprendido y el poder compartirlo. Gracias, hermano, por su dedicación, por esta clase tan extraordinaria, por su tiempo y su nobleza. A usted, Gracias. a Es todo usted, lo que hermana. quiero decir. Muchísimas gracias a usted, hermano Marisela. Sobre todo, muchas gracias por concientizarnos de lo importante de las fuentes. Yo en mi Family Search tengo muchas fuentes, muchas, tanto que hasta siento que, pues como, no sé, como si me estuvieran castigando por tanta fuente, como ándale, ponte a trabajar. Y pues no, o sea, realmente digo, no, es una bendición. O sea, más que castigo es una bendición porque pues no sé, los cielos me están diciendo, aquí tienes todo,
solamente analízalo. Aquí están los registros, te los estoy dando. Y eso ahorita me pegó, me cayó así como un rayo en mi mente, en mi alma, no sé cómo decírselos. Es una bendición. Y yo lo sentía como algo muy pesado, porque decía, ay, no, qué flojera a revisar todo, porque créanme que tengo muchas fuentes, muchas. Y yo digo, ay, ¿cuándo voy a empezar y cuándo voy a acabar? No sé cuándo. Hasta le pedí ayuda a la hermana Coquette, y le dije, hermana, ayúdame, porque tengo todo eso. Y ya entró la hermana, revisó mi árbol y me dijo, pues hay que revisar, y ya me empezó a, pues más que nada me empezó con mucha paciencia a explicar por qué me mandaban tantas fuentes, y yo dije, pues sí, hay que revisar uno por uno. Y pues ahorita así como que me acaba de dar el remate, así como el remate de entendimiento para que me entienda. Muchas gracias. Un gusto, hermana, a usted por su experiencia. Hermana Lupita y después hermano Navarro. Una experiencia. Híjoles, hace, creo que unos meses, una hermana me pidió que yo le apoyara mostrándole una fuente. Entonces, ay, cuando me di cuenta tenía muchas, pero muchísimas fuentes. Y entonces, yo dije, Ya nos Perdimos, escuchó la hermana Lupita. No, ya no se escucha. perdimos su audio. Vamos a ver un ratito si regresa su internet. Y si no, hermano Navarro puede avanzar en lo que ella regresa. También tiene al hermano Helber con las Sí, manos levantadas. sí, muchas Sí, gracias. Sí, hermano sí, Navarro y después hermano Helber. bien, ¿me escuchan ahí? Sí, Muy bien. Sí, bueno. Algo interesante que tenemos que también aprender, digo, en la clase pasada que tuve yo le decía a los hermanos un poco y algunos que están acá estuvieron en mi clase, pero voy a repetirlo. Hay un tema muy interesante con este de las fuentes. A veces nos llenamos de fuente, pero nos llenamos muchísimas fuentes y tenemos fuente innecesaria. Hay fuentes muy importantes que son fuentes principales que necesitamos tener dentro de nuestros árboles y normalmente esas fuentes principales son los certificados vitales como de nacimiento, matrimonio, de fusión, ¿no? Esos son los principales, pero a veces nos encontramos con fuentes donde dicen que, bueno, no sé, voy a poner un ejemplo, mi abuelo José Domingo Navarro aparece en la fuente en un registro del, otro ejemplo esto, ¿no? Del hermano Murphy, que fue el padrino del hermano Murphy. Eh, entonces, por ahí no es necesario cargarme mucho de esa fuente porque no me da datos, simplemente me va a dar datos si realmente no tengo ninguna otra fuente, si no tengo ninguna otra fuente de mi abuelo Navarro, pero me va a dar datos simplemente para saber dónde él estuvo, dónde fue, si el hermano Murphy nació en Guatemala y bueno, por ahí yo sé que mi abuelo viajó para allá, murió allá, entonces tener un lugar exacto de donde ocurrió un acto que él estuvo, me sirve para eso, pero si yo tengo después esto es lo que enseñamos como genealogista, ¿no? Por eso lo hablo con la autoridad de un profesional en esto. Si nosotros tenemos los datos primarios, como acabé de decir hace un ratito, que las primeras fuentes de matrimonio, de fusión, nacimiento, todo eso certificado, bueno, no es necesario cargarnos con esos más datos. ¿Por qué? Porque después nos hacen confundir. Nada más que eso.
Muchas gracias, hermano Navarro, muy amable con su aseveración. Hermano Gilbert, Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo, bueno, no soy muy, digamos, soy más nuevo en esto de las fuentes y eso, no he tenido tanto el privilegio ni la bendición de tener tantas fuentes. De hecho, tengo como tres o cuatro, pero bueno, me han servido muchísimo y cada vez que llega me pongo muy contento. Tengo un documento, tuve la fortuna de encontrarme un documento de mi papá. Él falleció hace aproximadamente 7 años y encontré su registro civil, su registro de nacimiento. Me gustaría subirlo, pero pues, o sea, en la capilla pregunté y pues dentro de lo que me asesoraron, lo podía subir a mis recuerdos, pero yo quiero que quede más, es como en el, ¿cómo se dice eso? Como en, como en toda la documentación, digamos, de la iglesia, me hago entender, como en fuentes. Y bueno, pues traté de escanearlo, pero pues no quedó tan legible. Voy a ver si lo hago en una mejor impresora o algo así, porque pues el documento como tal está un poco ya deteriorado, pero algunas partes están legibles. Y pues necesito subir eso y otros adicionales, pero ese como tal es el principal. No sé cómo hacerlo, cómo se hace, o si se necesita de pronto otra clase, o si ya la dieron para verla, sería excelente. hermano Acevedo. Sí, justo le estoy escribiendo por interno a Helber Ah, eh, excelente, gracias. para hacerlo. Sí, sí. Ahí ya coordinamos y lo vamos viendo. ¿Mm? Muchas gracias, mi hermano. Ahí estamos, hermano Helbert. Entonces es importante, hermanos, que ustedes podamos también ser muy sabios, como hermano Navarro decía, en qué tipo de fuentes subir y hacerlo. Solo quiero terminar. Tengo una hermana en mi estaca que en algún momento llegó, ¿verdad? Y ella le gusta preservar mucho. Si ustedes recuerdan, cuando Family Search empezó, nos dio acceso a muchos documentos que actualmente ya no podemos obtenerlo. Y ella, cuando tuvo acceso, bajó sus fuentes e hizo como, no sé si llamarle un diario de fuentes, ¿verdad? Entonces ella tenía a sus hijos con sus fuentes, a sus papás con sus fuentes, y lo tenía por escrito. Y algunas de esas fuentes, ya Family Search no nos permite ingresar a esas fuentes o ha bloqueado cierta información que a veces las fuentes traían. Entonces, es importante que nosotros podamos trabajar con nuestras fuentes, que las subamos, que nuestros árboles tengan esta parte, o si alguno de ustedes quiere hacerlo un poco más, pues hacer un diario de sus fuentes. Y también puede ser un buen regalo para preservar en la familia, que cada quien pueda tener acceso a algunas fuentes cercanas de lo que de quiénes somos o quién es nuestra familia. Que Dios pueda bendecirnos, hermanos, para seguir trabajando en esta obra que nunca se detiene, que Hermano nunca Murphy, nos da espacio para hacerlo. Y comparto esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, hermano Navarro.